Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, les saluda el Rabino Mijael Ávila desde la sinagoga Bet Aderech. Me van a disculpar un poquito por el tono de voz, no estoy enojado ni estoy gritando. En este día vamos a compartir la perashá titulada Balak, que corresponde al libro de Números capítulo 22 verso 2 al 25:9. Balak. En este día, que es el día 14 del mes de Tamuz del año 5764, 3 de julio del año 2004. Vamos a abrir la Torá en el libro de Bamidbar, Números capítulo 22, versículo del 2 al 25:9, por favor. En esta semana, Balak es el nombre de un individuo cuyo significado es devastador. Así es que, por favor, a nadie se le vaya a correr ponerle a un hijo Balak. Por favor. Siempre tenemos que, cuando le ponemos un nombre a algún hijo o a alguna hija, por supuesto investigar cuál es el trasfondo de ello, ¿verdad? Así es que en el caso de Balak no es un nombre propio para ponérselo. Bamidbar capítulo 22 verso 2, y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al amorreo. Bayar Balak ben Zippor et kol asher asa Yisrael la Emorí. En nuestro pueblo, el nombre de cada individuo representa, por supuesto, las cualidades o características que lo distinguirán de los demás. La semana pasada veíamos en la Perashá Korach, no sé si ustedes recuerdan, este significado de Korach significa calvo. Entonces, en muchos de los casos, el nombre denota cierta característica de la persona. Yo les decía que el nombre de Pablo, en el griego, en realidad significa algo así como bajito de estatura o chaparrito. De ahí podemos nosotros deducir que Rabí Shaul, conocido como el apóstol Pablo, era una persona de estatura baja, ¿verdad? Me acuerdo que no hace mucho tiempo, cuando estaba la última vez que nos había visitado el rabino Avshalom ben David, él se reía y él decía, dice, todos los rabinos que conozco son chaparritos, y me empezaba a nombrarlos, ¿no? Y ahora que estuvimos, el rabino Dam, el rabino Avshalom y su servidor, no hacíamos gala de lo contrario, pero bueno, precisamente voy a compartir más tarde al respecto. Entonces, el nombre de la persona representa las cualidades o las características. De ahí que, por ejemplo, entonces en el caso de Korach, era un hombre que era calvo. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de cuando a Abraham le cambian el nombre por Abraham? Vendría a significar padre de multitudes. Esaú significaba algo así como velludo o peludo. Jacob significaba el suplantador, y por eso es que el Eterno le cambia el nombre de Jacob ¿a quién? A Israel, que significa algo así como el Eterno prevalece. ¿Y qué decir de Yeshua Mashiach, que vendría a ser el Yod Hei Bab Hei, el Eterno salva? Y en el caso de esta perashá, nos encontramos con el nombre de Balak, que era un rey de Moab, cuyo significado es devastador. Y tenemos también otro varón que se le conoce en el español como Balam, cuya pronunciación en hebreo sería Bilam, que significa no pueblo. ¿Sí? Este profeta que tenía una comunión con el Eterno, a final de cuentas en su nombre llevaba ya de suyo que no pertenecía al pueblo, y significaba no pueblo. Entonces, por eso es que es importante siempre tener presente, sobre todo aquellas mujeres y hombres que ya no están dentro de sus planes tener más hijos, pero para con sus nietos y para con los hijos de sus hijos, siempre está el presente, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de ello? Hace poco tiempo yo tenía un encuentro con un tío que no veía desde hace mucho tiempo, y me decía, ¿cómo se llama tu hijo pequeño? Yo le decía, se llama Yoshiyahu. Y dice, porque hay que tener cuidado. La mayoría de los nombres de los reyes eran nombres perversos, y me empezó a decir una serie de cosas. Y le digo, tío, Yoshiyahu, dice la escritura que fue un hombre que no se apartó ni a diestra ni a siniestra, y aún siempre, al momento en el cual inclusive él muere, siempre se mantuvo recto delante del Eterno. Y más bien le daba mucho gusto a Yoshiyahu, ahora que íbamos con el rabino Avshalom. Él decía, si yo tengo un hijo, le voy a poner Yoshiyahu.
porque obviamente es un hombre que se distingue por haber sido un hombre que desde pequeño sirvió al Eterno. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de los perjuicios que Bilam le hizo a nuestro pueblo, y vamos a servirnos de estos tropiezos precisamente para compartir acerca de esta palabra al español conocida como tropiezo. Vamos al capítulo 22 de Números, versículo 1, para comenzar con la enseñanza, en la cual en este Shabbat voy a compartir un poco acerca de la palabra tropiezo. Es en realidad interesante considerar lo que es tropiezo. Bamidbar, capítulo 22, verso 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos del pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Misraim, de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Miren, voy a hacer un paréntesis antes de comenzar con la enseñanza, pero quiero decirles muy claramente, así como este varón no era hijo del Eterno, pudo su maldición probablemente surtir efecto, el Eterno no lo permitió, pero esto nos abre una puerta de índole espiritual en la cual, por supuesto, que unas personas que no creen en el Eterno pueden llevarnos o hacernos una maldición a cada uno de nosotros. Hace algún tiempo, que no hace mucho, un matrimonio aquí en la congregación decían: es que van afuera de mi negocio y me tiran sal, y le hacían una serie de brujerías y de hechicerías fuera de su negocio. Y me decían: ya no sabemos qué hacer. Y yo les dije: no se preocupen, mientras ustedes se mantengan rectos delante del Eterno, todas esas maldiciones que les hagan fuera de su negocio no van a hacer nada. Pero hay ustedes el día en el cual no anden rectamente delante del Eterno, porque en ese día, aguas, esas maldiciones verdaderamente podrán traer o surtir un efecto en sus vidas. Así es que este caso es un caso que nos debe de ilustrar que verdaderamente estamos en un mundo espiritual en el cual la gente que no conoce del Eterno, en envidias, en señalamientos, nos pueden llegar a maldecir. Cuando ustedes tengan un desafortunado encuentro con alguna persona que les diga: es que su hijo nunca va a, su hija nunca va a, en ese mismo instante es menester de cada uno de nosotros como padres romper esa maldición. Y basta con que diga: en el nombre de Yeshua, mi hijo sí va, o mi hija sí va. Por eso es que cuando un padre o una madre maldice a sus hijos, habitualmente esta maldición en muchos de los casos llega a surtir efecto. Por eso es que nosotros como hijos de Hashem nunca debemos ni de tontear a nuestros hijos, ni de decirles estúpidos, ni de decirles cualquier maldición que se les ocurra, y que en el caso de nosotros que vivimos en México es cotidiano. Nosotros nunca debemos de decirles semejante cosa a nuestros hijos, ¿correcto? Porque detrás de ellos estaremos maldiciéndolos, tanto a nuestra esposa como a nuestros hijos, o la esposa a los hijos, ¿no? O la esposa al marido. Yo me he enfrentado cuando muchas veces acuden conmigo matrimonios que tienen una problemática, cuando habitualmente la mujer tiene un carácter que sobrepasa al hombre. En esos casos la mujer habitualmente le dice al hombre: es que tú eres un bueno para nada. Igualmente se lo dice: es que tú no esto. Y con el transcurso del tiempo esa maldición empieza a surtir efecto en su marido. Entonces tengamos mucho cuidado de las palabras que decimos. Nuestra obligación es siempre bendecir y no maldecir. Por eso es que Shabbat con Shabbat, aunque pudieran de ustedes decir: es que ¿de qué sirve estar bendiciéndonos unos a otros con lo mismo? Aguas, porque detrás de ello es estar con la esperanza de que el Eterno en su oportunidad traerá bendición sobre la vida. Cuando el marido se levanta y con la mujer le dice: mujer virtuosa, ¿quién te hallará? En ese momento empieza a darle toda la bendición. A final de cuentas, lo que está provocando en ella es que verdaderamente sea una mujer que con el transcurso de todas esas bendiciones venga a hacerse una realidad para su vida.
Cuando ustedes como mujeres bendigan a su marido, se vendrá a ser una realidad en su vida en la medida que le reconozcan y que le estén bendiciendo. Entonces, cuando ustedes les digan que el Eterno te haga como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, estaremos trayendo bendición a nuestra familia. Así es que tengamos siempre presente que detrás de todas esas tradiciones que nuestro pueblo ha tenido a lo largo de todos estos años, pues por supuesto que vienen a ser una rica herencia que vendría a ser una realidad para la vida de cada uno de nosotros. Yo recuerdo, mi esposa aquí está presente, cuando yo me casé, mi esposa, ella había estado todo el tiempo en escuelas y nunca había aprendido a cocinar. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Varones cuando se casaron, o no sé si les tocó, pero a mí me tocó y le sufrí, porque mi mamá me consentía y me cocinaba muy rico. Y me acuerdo durante nuestros primeros años de casado, luego iba con mi mamá y mi esposa ya identificaba, allá fuiste con tu mamá. Pero con el transcurso del tiempo, pues por supuesto que todo esto ha sido una bendición para mí, el constatar que el Eterno hace una transformación, ¿verdad? Y detrás de ello el esmero y el cuidado que ponen las mujeres para con nosotros, que por cierto voy a compartir más adelante al respecto también de las mujeres. Son bendiciones que tarde que temprano, porque el Eterno no es un hombre para que mienta, serán realidad en nuestras vidas, ¿correcto? Entonces, en este caso, como hemos leído, Balac, rey de Moab, va a contratar a Bilam para que maldijera a nuestro pueblo, situación que el Eterno siempre iba a tener en sus manos. Y en lugar de permitir la maldición, por supuesto que Bilam los bendeciría. Bilam como tal aparece 61 veces a lo largo del Tanaj, 61 veces. Y en el Brit Hadashah solamente aparece 3 veces. Y él se ganó por sus acciones el ser nombrado en el Midrash con el mote del malvado, ¿sí? Con el mote de el malvado. Hay otro varón que se le llama también el malvado. ¿A quién se acuerdan ustedes? ¿Quién es? Amán, exacto. Pero en este caso también Bilam era el malvado. En el Midrash Tanhuma 132:12. Vamos a ver un poquito lo que dice el Brit Hadashah respecto de Bilam, porque fue tan trascendental la obra en perjuicio de nuestro pueblo que aún el Brit Hadashah se registra. Vamos a ver en primer lugar, segunda de Pedro 2:15. En esta ocasión, Pedro va a escribir acerca de los falsos profetas y curiosamente lo está incluyendo a Bilam dentro de esta lista. Segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Es que ahorita recordé, ¿cómo se llama? Esta película tan famosa y aquel burro que habla. Bueno, entonces aquí dice Shimon Bar Yona, con todo el conocimiento que tenía de judaísmo, lo trae a memoria y lo censura, diciendo que él fue reprendido por causa de su iniquidad. Segundo caso, Judá, capítulo 1, verso 11. Hay un libro en el Brit Hadashah que se llama Judío, o Judá, ¿verdad? ¿Cuál es este libro? Judas. Capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice ahí en esta ocasión? Judá va a escribir acerca de los hombres que convertían en libertinaje la gracia del Eterno. Esto es muy interesante. Judá 1:11, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Bilam y perecieron en la contradicción de Coré. En esta ocasión, este varón Bilam no nada más estaba cometiendo un error, sino además estaba yéndose por lucro. Y esto es algo que por supuesto siempre tenemos que tener consciente, que en las cuestiones del Eterno. Tercera ocasión, Revelación 2:14, por favor. En esta ocasión, ¿quién escribe el libro de Apocalipsis, Revelación? Yohanan. En esta ocasión, Yohanan va a escribir a la Keilah de Pérgamo, en el capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Porque más adelante a lo largo del Tanaj vemos cómo es que Bilam fue uno de los hombres que llevó a la fornicación a nuestro pueblo. Él fue un instrumento que utilizó a Satán para que nuestro pueblo cayera en semejante problema. Con estos 3 pasukim, versículos, podemos resumir lo siguiente. En primer lugar, nos dice que Bilam dejó el camino recto y amó el premio de la maldad. ¿Verdad? O sea, esto es, nadie puede dejar el camino sin que previamente lo haya conocido. ¿Están ustedes de acuerdo o no? O sea, Bilam tuvo la alternativa de transitar por un camino el cual el Eterno ya se lo había puesto, y él, teniéndolo de frente, lo desechó. Entonces, no nos extrañe cuando otras tantas personas, teniendo de frente el camino, prefieren dejarlo. Segundo lugar, dice la Escritura que él era un inicuo, como ya lo hemos visto, era un anomos, era una persona sin Torah. En tercer lugar, él se lanzó por lucro y cometió un error. Y en cuarto lugar, su doctrina era enseñar a poner tropiezo a los hijos de Israel, enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En esta ocasión, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis Revelación, si se fijan, leímos nosotros que él ponía tropiezo a los hijos de Israel. Y hace algún tiempo, hace algunos años, yo estudié esta palabra tropiezo. Aquí en esta ocasión se utiliza la palabra escandalón, escandalón, que ahí es donde viene la palabra escándalo en español, ¿sí? Escandalón. ¿Qué es escandalón? Es un sustantivo. El verbo es la palabra escandalizo. Cuando alguien dice que se escandalizaron, en realidad esa palabra proviene del griego, ¿sí? Entonces, la palabra escandalón en su sustantivo, o el verbo que es escandalizo, es la que traducen al español como tropiezo. Entonces vemos que Bilam puso tropiezo sobre nuestro pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver cómo es que el tropiezo trabaja a lo largo de la historia y quién es su principal expositor o la principal persona que ejecuta o que trabaja a través de los tropiezos. ¿Quién principalmente es el padre de mentira? ¿Quién se le denomina el padre de mentira? A Satán, ¿verdad? Conocido como Satanás. Vean Matitiahu 16:23. Matitiahu 16:23, estamos hablando en esta ocasión de Matitiahu 16:23, que Yeshua va a reprender a Shimón, a Pedro. Y él le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, a Satán, me eres tropiezo. Y allí en el griego es escandalón, porque no pones la mira en las cosas del Eterno, sino en las de los hombres. Si se fijan, a Satán siendo el principal, la principal persona que usa el tropiezo, lo que va a tratar es que haga tropezar a las personas, quitándole la vista de las cosas del Eterno y poniéndolas en los hombres. Cuando viene una persona a la congregación y en lugar de disponerse para considerar y tener un encuentro con el Eterno, nada más está dedicando a ver a la gente lo que hace y lo que deja de hacer, aguas, porque es ahí en donde se puede llevar un tropiezo por quitar su vista de las cosas del Eterno y ver siempre al hombre. En segundo lugar, vemos cómo nuestro rabino Yeshua Mashiach nos va a enseñar con el ejemplo. Matitiahu 17:27, también ahí, Matitiahu 17:27. Aquí le están pidiendo a nuestro rabino y a uno de sus talmidim que él debía de dar impuesto. Y en esta ocasión dice la escritura, Matitiahu 17:27, sin embargo, para no ofenderles del griego escandalizo, está diciendo Yeshua, para no escandalizarlos, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Si se fijan ahí dice, por no ofenderlos. Él de todos modos cumple sacando de uno de sus talmidim un pez, precisamente para sacar de ahí impuesto y dárselo. Miren, muchas de las personas que vienen a este camino, muchas veces portan una kipá y llegan a un restaurante, y la otra vez yo lo comentaba, y yo le decía, aguas, ten mucho cuidado. ¿Por qué se debe de tener cuidado? Bueno, se debe de quitar la kipá,
No por las personas que le están viendo, no. Es sobre todo por aquellos que siendo pueblo, vieran a alguien con kipá meterse a un lugar en donde pudieran vender comida no kosher. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por causa de qué? Igual como lo hizo Yeshua, por no ofenderlos, por no escandalizar, por no tropezar a aquellos que, siendo hijos, pudieran tropezarse con aquellos que lo son. Dice el Talmud que si una persona va a comer, a comprar, a charlar con una carnicería que vendan carne de cerdo y la persona se mete, podría estar tropezando a otros tantos. Entonces, en ese sentido tenemos que tener cuidado, sobre todo aquella gente que nos está escuchando y que vive en cualquier otro lugar que no viva en una comunidad y que no tenga necesariamente las condiciones como para poder acudir a restaurantes o a lugares en donde vendan 100% kosher. Les pido que no obstante de su amor, por favor, que guarden de quitarse la kipá, sobre todo para no tropezar a las demás personas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón básicamente. Entonces, en esta ocasión, Yeshua, por supuesto, él, poniendo el ejemplo de que no debíamos de tropezar, él lo hace, ¿verdad? Aquí seguramente él pudo haber dicho, no, yo no voy a pagar impuestos, sin embargo, por causa de no poner tropiezo, lo hizo. Tercer lugar, Yeshua Mashiach, después de habernos predicado como el ejemplo, como lo hemos leído, nos enseñó a que nos cuidáramos de no poner tropiezo a los pequeños. Matitiahu 18:6, por favor. Mateo 18:6. Fíjense cómo viene relacionado Mateo a lo largo de estos capítulos que están juntos, hablando acerca del tropiezo. Dice Matitiahu 18:6, y cualquiera que haga tropezar, ahí es la palabra escandalizo, cualquiera que haga escandalizo a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello a una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Dice, ay del mundo por los tropiezos, del griego escandalón, porque es necesario que vengan tropiezos, escandalón, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Miren, quiero decirles, y espero que podamos entender esto que les voy a compartir. Hay por ahí un paradigma al respecto de este pasaje, porque se utiliza frecuentemente diciendo, aguas, no vayas a poner tropiezo a los pequeños. Y bajo ese pretexto, siempre la gente se está cuidando de no poner tropiezo a todos aquellos que necesariamente pudieran ser creyentes. Este tropiezo debemos de ponerlo en su justa dimensión. Está hablando de aquellos pequeños en la fe. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué sucedería, Hasbe Shalom, que de repente me dieran a mí como rabino delante de ustedes, que en ese momento tuviera mis 5 minutos de enojo y enfrente de ustedes yo cometiera el error de enojarme y discutir con mi esposa enfrente de ustedes? La gente pudiera decir, ay, imagínense que estuviera aquí alguien que tiene ya 10, 15, 20 años en el Señor y mi esposa me dijera, aguas, es que le estás poniendo tropiezo. Y yo por acá le digo, no, es que el tropiezo sobre todo aplica en el caso de la gente que es pequeña en la fe. ¿Sí? Es ahí en donde tiene su principal fuente de aplicación. Así es que cuando hay alguien que es nuevo en la fe, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras acciones. Hay cosas que no considerábamos necesariamente malas, pero por causa de no poner tropiezo a la gente, nos guardamos, nos abstenemos, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero este tropiezo no aplica con la gente que ya tiene mucho tiempo en el Eterno. Si yo les dijera, aquí hay alguien que tenga menos de 3 años en el Eterno, ¿no? Menos de 3 años aquí ahorita en el Eterno. Bueno, ok, quiero decirles que para ustedes ya no aplica el que se tropiece. Ya no aplicaría el tropiezo. Véanlo cómo lo dice. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿sí se digan ahí? Que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay del hombre por quien viene el tropiezo! Entonces pongamos las cosas en su lugar. Básicamente, habitualmente la gente se va a tropezar cuando es pequeña en la fe.
Y ojo, cuando ya tienen mucho tiempo y aún así se sienten ofendidos por determinada acción de las personas, bueno, lo que están denotando es que todavía no han crecido, todavía no han madurado lo suficiente. Hasta Rabí Shaul, vean en 2 Corintios capítulo 11, verso 29, haciendo uso de los sentimientos que el Eterno le había dado, se indignaba cuando alguien tropezaba a otro. 2 Corintios 11, 29. Dice Rabí Shaul, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y ahí la palabra tropezar es escandalizo. Si se fijan cómo Rabí Shaul, cuando a alguien, algún pequeño en la fe se escandalizaba, lo tropezaban, dice que él se indignaba, ¿verdad? Entonces tenemos que tener con mucho cuidado nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, siempre haciéndolo de una manera recta. Pero cuando hay cosas que pudieran parecer tropiezo a las personas, hay que tener mucho cuidado con ellos. Sobre todo nosotros, cuando visitamos alguna congregación de corte mesiánico, judío, que ustedes van allá y si ustedes ven que en esas congregaciones utilizan de determinadas formas, ustedes siempre tienen que ser observantes. Y así como lo hacen, ustedes llegar y así hacerlo. Si llegan ustedes y las mujeres se ponen velo se ponen. Si ustedes llegan ustedes y hacen una separación, por ejemplo, de lácteos, ustedes lo hacen. Y así como eso, si se sientan en lugares diferentes, ustedes lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación en ese sentido, cuando visitamos otra comunidad, seguir las normas que llegan a esa comunidad en la cual ustedes van. Nos ha tocado aquí en Beraderech que llegan personas de otras congregaciones y se sientan y empiezan a decir todo lo que les parece bien y todo lo que les parece mal. Una falta de respeto. Y falta de respeto porque lo que ellos crean o lo que dejen de creer, a final de cuentas, es algo que tienen ellos la oportunidad de hacerlo llegar, pero hay formas, y no aventarlo a la congregación, porque a final de cuentas son cosas que no saben ellos, y hay un pequeño en la fe que eso le pudiera hacer que se tropezara. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, nuestras palabras siempre tienen que ir siempre con un razonamiento y detenernos siempre de decir las cosas a la ligera. Ahora, no obstante de que la Escritura señala a aquellas personas que pudieron hacer que alguien tropiece a otros, dice la Escritura que necesariamente tiene que existir el tropiezo. O sea, por un lado, no debemos de cometerlo, pero por otro lado es un mal necesario. Vean lo que dice Romanos 16, 17. ¿Por qué digo que no debemos de cometerlo? Porque en el momento en el cual nosotros estamos haciendo tropezar a alguien, desde ese instante, la persona a la cual se está tropezando pudiera darle una buena ocasión para dejar el camino del Eterno. ¿Por qué? Porque es pequeña en la fe. Hace poco tiempo me tocó el evento de una persona que estuvo a punto de liarse a golpes con alguien de la congregación. Y yo le decía a este varón, pues mira, o sea, no te preocupes, y le empecé yo a explicar. Y yo le empecé yo a explicar porque estaba en una condición en la cual pudiera parecer que esto lo iba a hacer tropezar. Y digo, son de las cosas que nos enteramos, ¿no? Pero debemos tener mucho cuidado, pero por otro lado es necesario que este mal siga aconteciendo. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Sí lo ven ahí lo que dice? O sea, no dice que cuando alguien está causando división, nos hagamos, como decimos coloquialmente en México, ojo de hormiga, y aquí no pasó nada. No. Dice la Biblia que nuestra obligación es fijarnos. Aquella persona que está causando divisiones o tropiezos, me tocó también hace no mucho tiempo que yo estaba compartiendo aquí en la congregación y les decía, le estaba yo exhortando a los jóvenes y de repente salen unos jóvenes con otras personas que asistían a la congregación y se van allá y le dicen, no, tú no te preocupes, tú parrandeátelas, vete a las discotecas y todo. Y yo por acá compartiendo una cosa y se iban y se salían y hacían y les estaban enseñando otras cosas. Era increíble, o sea, a mí se me hacía increíble. Yo le estaba diciendo y decía, no le hagas caso al rabino, tú sí vete a las discotecas, tú sí vete a parrandear. A mí me llamaba la atención, sobre todo, no tanto porque se lo dijera, sino porque la persona que se lo estaba diciendo era un pequeño en la fe.
Entonces, dice la Escritura que nos debemos de fijar sobre aquellos que causan divisiones. ¿Y qué dice? Y tropiezos. Dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pero aguas, una vez que nos fijamos, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea, cuando ya sabes que hay una persona que constantemente te va a estar diciendo todo lo malo que ve, aguas, mejor, ¿sabes qué? Dale la vuelta. Pero díceselo a quien más confianza le tengas. Y en esta ocasión les corresponde que me lo digan a mí, por favor. Entonces, nuestra obligación es apartarnos, ¿verdad? Esto es muy semejante, lo platicábamos en alguna ocasión, como cuando se le daba en el Tanaj a la persona que estaba enferma de Tzarat. ¿Se acuerdan qué es Tzarat, no? Era esa enfermedad cutánea que tradujeron al español como lepra, pero que no necesariamente lo era. ¿Cómo se le llamaba a la persona que estaba enferma de Tzarat? Metzora. A la persona que estaba enferma de Tzarat se le llamaba Metzora. Y a esta persona le venía la enfermedad cutánea por causa de que hacía Lashon Hara. Híjole, no me puedo callar, pero lo tengo que decir. Es que una de las personas más famosas en México, que tiene varios programas en donde habla de Lashon Hara, es judía, ¿no? Y le decía a mi esposa, nos reíamos mi esposa y yo y decíamos, es que qué bárbara, dice, nunca su rabino le ha enseñado acerca de Lashon Hara, ¿no? Y vive en la televisión, en el radio, y al único que se dedica es a Lashon Hara, ¿no? Pero parecía contradictorio, ¿no? Siendo el judaísmo algo que enseña, ¿qué es Lashon Hara? Lashon Hara es la mala lengua, ¿verdad? Es el estar hablando mal de otros. Y en el caso de esta mujer bastante conocida en México, que tiene puros programas de chismes, es realmente contradictorio que suceda. Bueno, vamos al libro de Judas, capítulo 1, verso 19. Perdón, entonces en el caso de la persona Metzora, que estaba enferma, todos aquellos, cuando identificaban que una persona era impura, como consecuencia de su tzarat, se tenían que alejar de ella. Y eso es lo que muchas veces nos enseña. Amados del Eterno, si bien es cierto somos hijos, tenemos que cuidarnos y alejarnos de las personas que causan tropiezo en medio de la congregación y sobre todo divisiones. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Ruach HaKodesh, conservaos en el amor del Eterno, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, retened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tengo varios comentarios al respecto. El primero es que dice el verso 21 que si bien es cierto con aquellos que causan divisiones tenemos que alejarnos, dice que la forma en como nosotros nos tenemos que conservar es conservándonos en el amor del Eterno. Miren, dice la Escritura que el amor cubre multitud de errores. Si bien es cierto una persona o todos nosotros somos humanos y somos susceptibles a cometer errores, muchas veces los errores deben de pasarse por alto debido a que en nosotros debe de imperar el amor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si bien es cierto una persona puede estar cometiendo división, causando tropiezos y tú separarte, aguas, lo que te debe también de privar de seguir hablando de esa persona, por supuesto que debe de ser el amor. Ahora, observen el verso 23. Dice, a otros salvad arrebatándolos de fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto en otra ocasión, sobre todo en la serie del Ruach HaKodesh, que Rabbi Shaul, dice la Escritura, que iban con él, y no se sabe, no dice con certeza. Hay dos formas de apreciarlo: que la gente llevaba los paños de la persona enferma para que Rabbi Shaul orara por esos paños y después se los llevaran a la persona enferma, y una vez que llegaban con esos paños la gente sanara. O bien la ropa de Rabbi Shaul la tomaban y se la llevaban a aquella persona para que sanara. Este es el lado positivo en el cual
Una persona estando en constante comunicación con el Eterno, intimidad con Hashem, aún su ropa se viste de esa presencia del Eterno y puede provocar milagros, como en el caso de Rabbi Shaul, y llegar incluso a la sanidad. Entonces, no sería del todo loco que en alguna ocasión, por ejemplo, un familiar que estuviera muy enfermo y que está postrado y que ustedes lo fueron a visitar en Guerrero, dijeran, oye, vamos a llevarlo a la Beta Iglesia y orar por él, pero no lo pueden traer, y traigan una ropa y con su ropa oremos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y se lo puedan llevar y el Eterno puede hacer a cumplir esa sanidad. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de quién fue? Eliseo, en el cual una vez que muere, sus huesos lo depositan en una fosa, y dice la Escritura que después otro soldado murió y lo aventaron en el mismo lugar, que el profeta había estado muerto y este varón resucitó. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque los huesos de él estaban, al haber estado de continuo en presencia del Eterno, tenían poder detrás de ellos. Los huesos en realidad no, sino es que la presencia del Eterno se hacía manifiesta a través de ellos. En el caso de la sombra, ¿se acuerdan ustedes de Kefá? Dice la Escritura que ponían la gente aún para que la misma sombra les diera a las personas que estaban enfermas. Y yo me imagino, ¿no? Las calles de Jerusalén, de subidas y bajadas, calles realmente angostitas, y ponían a la gente alrededor. Yo creo que nada más era una persona de ida, otra de subida, y las personas al lado, ¿no? De tal manera que cuando la sombra caía sobre Kefá, la gente sanaba. Esos son los ejemplos positivos. Ahora vean los negativos, vean el verso 23 al final, aborreciendo aún la ropa contaminada ¿de qué? De su carne. Miren, esto puede parecer fantasioso, pero al final de cuentas no lo es. Todo tiene una equivalencia. Así como hay, por un lado, las bendiciones de esto que les estoy compartiendo con argumentos escriturales, por otro lado está la contraparte. Cuando hay alguien que, por ejemplo, va y roba, y eso que robó llega y lo mete a tu casa, está trayendo maldición sobre tu casa. Muchas veces hay familias que como se acostumbra, viene una sobrina de lejos porque va a estudiar y esa sobrina tiene malas costumbres y lo trae a su casa, está trayendo maldición sobre su casa. ¿Se acuerdan ustedes en el caso pues precisamente, ¿no? Estas dos mujeres que le robaron los ídolos a su padre? ¿Se acuerdan ustedes por los cuales trabajó Rachel y Lea? ¿Se acuerdan ustedes? Agarra los ídolos de su padre y se los lleva, y lo que trajo es precisamente eso, maldición. No nada más eso. ¿Se acuerdan ustedes con la batalla Jai, si no mal recuerdo? Cuando nuestro pueblo fue tremendamente avasallado, precisamente porque el Eterno había dicho todo destruyanlo, y se habían agarrado una parte. ¿Sí se acuerdan ustedes? Entonces, fíjense cómo hay ejemplos escriturales. Ahora, entonces tengamos mucho cuidado. Yo conozco una persona que me platica mucho de su papá, y yo sin conocer a su papá porque ya partió, yo lo admiro mucho. Él me platica de su padre, algunas cosas que yo en particular nunca he podido hacer, pero me impresiona lo que me comenta de su padre. Su padre, pues, obviamente era un hombre de aquellos hombres de México, de palabra. Y me decía, no, mi papá nunca me gritó. No, mi papá no se enojaba. Y me comenta la forma en cómo lo educaba, y era impresionante su padre. O sea, era verdaderamente impresionante. Y dice que una vez se sentó con él y le dijo, mira, si alguna vez, Dios no lo quiera, tú llegas a asesinar a alguien en defensa propia, si alguna vez, Dios no lo quiera, te llega a pasar esto, si alguna vez, y le empezó a nombrar varias cosas, dice, yo siempre como padre voy a estar contigo. Pero oíme bien, si alguna vez te llegan a meter a la cárcel por haber robado algo, nunca voy a meter las manos por ti. Voy a ser tu padre, te voy a seguir amando, pero si tú cometiste un delito de esa naturaleza, nunca voy a meter las manos por ti. Era un hombre de palabra. Detrás de ello, en realidad, lo que nos deja entrever es que verdaderamente hay una influencia de índole espiritual. Así es que dice la Escritura que la ropa contaminada aún puede ser un perjuicio. Hay gente en el mundo que tiene un muñeco y sobre esos muñecos lanzan maldiciones, y después de lanzar maldiciones sobre esos muñecos, surten efectos sobre los niños, sobre las personas. Esto parece ridículo, pero es una realidad.
Yo como recuerdo hace muchos años que estaba pequeño nuestro hijo primogénito y le habíamos comprado un juguete. Lo llevamos a la casa, estaba muy contento y de repente se nos empieza a poner mal. Oramos por él, no se quitaba, le dimos medicina, no se le quitó, mal. Recuerdo que aquella vez le digo a mi esposa, estábamos ya angustiados porque, estaba rara la forma en cómo estaba comportando. Le digo a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Nos pusimos a orar y el Eterno nos reveló que en especial el juguete que le habíamos comprado recientemente tenía un trabajo. Miren, el Eterno está de testigo. Agarramos lo que hicimos, rompimos esa maldición, quemamos ese juguete y como por arte del Eterno, así nuestro hijo, como si nada. Pero son cosas que suceden y que tenemos que estar alerta. En este mundo en el cual vivimos es un mundo que no son dos, el físico y el espiritual, sino estamos viviendo en un solo mundo. De ahí que la maldición que Bilam quería hacer a nuestro pueblo no surtió efecto. Pero ustedes creen, más bien, mejor dicho, cuando nuestro pueblo empezó a decaer, más adelante las maldiciones de Bilam sí surtieron efecto. Y llevó a nuestro pueblo a la fornicación y a la idolatría, como lo hemos leído. En ese momento nuestro pueblo estaba firme y por eso su maldición no les llegó. Por eso tenemos que tener cuidado con qué clase de personas nos movemos, con qué clase de personas convivimos y más allá, qué clase de personas entran a nuestra casa. Aguas, tener mucho cuidado. Y aún la ropa puede traer una influencia de índole espiritual. Los juguetes pueden traer una influencia de índole espiritual. Pero ojo, el hecho de que suceda no quiere decir que es generalizado y que ya en todo Mickey Mouse veamos un demonio. ¿Verdad? O sea, el hecho de que suceda no por ello da fe de que en todos los Mickey Mouse hay un demonio o en todos los Shrek o etcétera, ¿no? Bueno, en cuarto lugar tenemos algo sorprendente. Matityahu 18:7. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Matityahu 18:7, perdón, no lo busquen, vayan a Matityahu 13:18, yo les leo Matityahu 18:7. 18:7 de Mateo dice, ¿por qué es necesario que vengan tropiezos? ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? Verso de Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es un pasaje que yo no sé si ustedes haya sido una realidad, pero en mi caso, yo lo he visto una y otra vez. De repente te sientes con una persona, le empiezas a platicar, se ponen bien contentos, felices, ¡ay, qué bonito esto que me dices! Hacen un compromiso, quieren seguir, y dice la Escritura que después, por no tener raíz, viene la aflicción y la persecución a causa de la palabra, y luego ellos mismos se tropiezan en ello, y ya no vienen precisamente al camino. Entonces, debemos de considerar esto que la Escritura nos habla al respecto de poner tropiezo. Entonces, en este terreno hay mucho que hablar, y es que es frecuente que las personas cuando son invitadas y se les comparten las buenas nuevas, muchas de ellas tienen una corta duración. Se tropiezan porque vieron determinadas actitudes en el rabino, en el pastor, en algún congregante, en alguien, y el hecho de que no vuelvan deja un sentimiento de preocupación a las personas que las invitaron. Pero si conocieran esto, creo yo que muchas culpas se irían. O sea, hay gente cuando trae a alguien invitado y de repente por algo se tropieza y ya no regresan. Hace no mucho tiempo pasó. Estábamos contentos porque habían venido a ayudar, pero después de todo lo que se vivió se tropezó y nunca más se volvió a parar. Yo no sé si se acuerdan muy bien de semana. Pero al final de cuentas así tiene que ser. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando se tropiezan con las cosas que son del Eterno, no hay mucho que hacer de parte nuestra. Lo voy a enseñar ahorita más adelante. Vamos a Matityahu 11:4. Porque esto que les digo, Matityahu 11:4. Dice que un día fueron los talmidim de Yeshua, y verso 4, y hacer saber a Yohanan, por supuesto está refiriendo a Yohanan Amadbil, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bendito es el que no haga tropiezo en mí. Miren esto que dice, es muy, muy importante.
está hablando de cuestiones sobrenaturales. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, los sordos oyen, los pobres es anunciados las buenas nuevas. Dice Yeshua, pero bendito aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando hay cosas que en una congregación se mueven porque el Eterno así lo designó, cosas que pudieran parecer en algunos momentos locuras para otros, la gente cuando se tropieza porque las ve, en realidad no se está tropezando con la Keilah, ni con los hombres, sino se está tropezando directamente con las cosas del Eterno. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por eso digo Yeshua, bendito el que no se tropieza en mí. Cuando todas las cuestiones sobrenaturales se dan, hay gente que se espanta, hay gente que dice, no, ya nunca vuelvo a regresar. Ahí hacen cosas medio raras, que oras por alguien y el Eterno las toca. Y cuando la gente empieza a considerar eso, muchas veces se tropiezan. Pero ojo, aquí debemos de poner las cosas en su lugar. Hay veces en las cuales el liderazgo debe de poner cierto orden, eso no queda duda. Hay ciertas reglamentaciones que a lo largo del Brit Hadashah se toman, pero cuando hay ocasiones en las cuales el Eterno toma el control, no vamos a cuidarnos por causa de no tropezar a la gente, porque no se van a tropezar ni con nosotros ni con las cosas que ven, sino se van a tropezar con las cosas que el Eterno directamente estará haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que dice, bendito el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué no van a hallar tropiezo? Porque aquellas cuestiones sobrenaturales no les resultan malas o incorrectas. Y es por eso que debemos de poner las cosas igualmente en su lugar. No todo necesariamente es tropiezo, porque hay cosas que es necesario que acontezcan. Pero la gente debe de considerar que cuando todo eso se mueva en una congregación, a final de cuentas la gente se tropieza con las cosas que son del Eterno. Entonces va a ser bendito en aquel que no se tropiece en las cuestiones del Eterno. En quinto lugar, nos enseña nuestro rabino Yeshua cómo podemos evitar el tropiezo. ¿Cómo vamos a evitar el tropiezo? Y yo les invito a que lo lean con detenimiento, porque los puntos tienen una hilación. Tal vez por demorarme un poco en compartirle del 1 al 5 en el cual ahorita vamos, yo les pido por favor que los consideren y que los retomen, porque tienen una hilación cada uno de los puntos. Entonces, en quinto y último lugar, nos va a enseñar nuestro rabino Yeshua cómo es que podemos evitar los tropiezos. Juan 16.1, Yohanan 16.1. Y para ello debemos de recordar que el objeto de Bilam era poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Ya lo tienen? Yohanan 16.1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Sí lo leyeron ahí? Os expulsarán de las sinagogas. No dice iglesias, ¿verdad? Está hablando, por supuesto, de cuestiones que acontecerán, y nunca, por supuesto, Yeshua habla de que los expulsarán de las iglesias. Así es que hoy en día, cuando la gente sigue siendo expulsada de sus iglesias, que no se preocupen, porque eso no es el cumplimiento de esto. El cumplimiento todavía faltará. Entonces, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio al Eterno, como ha sucedido. Verso 3, y harán esto, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Lo que aprendemos detrás de ello, en quinto y último lugar, es que para efecto de entender cómo es que podemos evitar tropiezos, saben que la única alternativa para poder evitar tropiezos es conociendo la voluntad del Eterno. Simple y sencillamente. Esto es, en la medida que más conozcamos de la voluntad del Eterno, ¿ustedes creen que nos van a hacer tropezar? No. Si conocemos la voluntad del Eterno al respecto de que es posible que el Eterno utilice un trapo para llevar a una persona y sane, no podemos decir es que eso es locura. Porque tal vez vamos a decir es locura y eso están chiflados si no tenemos un conocimiento. Y entonces sí nos tropezaremos. Pero si tenemos conocimiento, entonces no hay razón para tropezarnos. Hace algún tiempo tuvimos un contacto con una congregación y me decía el rabino, pero rabino, ¿cómo es posible que tú utilices vino fermentado para Pesaj? Y yo, por acá, hazme favor. Y yo le decía, rabino, el vino en la escritura, por supuesto que era un vino que tenía alcohol. Y este varón
No nada más había tropezado él, sino había tropezado a toda su congregación. A mí se me hacía increíble. Yo decía, si tuvieran un poquito de conocimiento, no se estarían tropezando de que tomamos vino, ¿cómo se llama? Kosher. Y por supuesto que tiene, 12.5. 9%. 11%. Me gustó. Así no hay que tomar mucho, ¿no? Para alegrar nuestro corazón. Bueno, vamos a terminar. Entonces, si ustedes no quieren tropezarse, conozcan de la palabra del Eterno. Si hay alguien que queremos que no se tropiece, muéstrenle la palabra del Eterno y entonces no se tropezará. O se tropezará, pero una vez que tenga el conocimiento entenderá. ¿Correcto? Vamos al libro de Yeshua, capítulo 24, verso 9. Para los que no sepan que existe un libro de Yeshua, igual como el nombre de nuestro Mesías, quiero decirles que no se los voy a aclarar. Espero que ustedes que lo estén escuchando tengan la oportunidad de indagarlo. Yeshua, capítulo 24, verso 9. Y si lo hubieran traducido del griego, hubieran puesto el libro de Jesús, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Jesús 24, 9. Pero no, su nombre correcto es Yeshua. Después se levantó Balak, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Bilam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Bilam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. En este caso el que está hablando es el Eterno. Dice que él nunca quiso escuchar a Bilam, sino al contrario, los bendijo una y otra y otra y otra vez. Y aquí lo que nos habla, por supuesto, es precisamente de esta fidelidad que el Eterno tendría para con su pueblo siempre y cuando caminara rectamente. O sea, las bendiciones no llegan nada más por ser hijos del Eterno, sino las bendiciones en muchos de los casos llegan con una condicionante. Si anduvieres en mis caminos, en mis decretos y en mis estatutos, entonces yo te daré, pero no nada más dice, si eres mi hijo te daré, no. Si anduvieres. Entonces, en gran medida, muchas de las bendiciones del Eterno vienen como consecuencia de una condicionante, si es que la sabemos nosotros llevar a cabo. Entonces, la conclusión de Yoshua, vean lo que dice ahí, está hablando de Bilam, y vean cuál es la conclusión de esta parte que escribe Yeshua. Yeshua 24:14. Ahora pues, les dice Yeshua, temer al Eterno. ¿Por qué temer al Eterno? Porque al final de cuentas Él es el que permite, a través de su soberanía, que todo eso se dé. Sin embargo, estamos bajo su cuidado, si es que andamos rectamente. Dice, y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid al Eterno. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Y ese sería, yo creo que el discurso de todo rabino, de todo pastor, de todo líder, de todo maestro. Si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. De ahí que cuando alguien predica, el Eterno dice que no debes de comer esto y esto y esto y esto. ¿Cuál sería el final de ese discurso? Si mal os parece servir al Eterno, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses del mundo o al Eterno. Pero hay algo que tenemos que tener presente. Yo y mi casa serviremos a Adonai. ¿Amén? Así es que tengamos un cuadro en nuestra casa que así nos recuerde constantemente. Desde la sinagoga de el rabino Mijael Ávila les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.